6 de abril, jueves. Avanzada la medianoche, uno a uno, los discípulos fueron levantándose y abandonando el fuego. Pronto me quedé solo frente al maestro y con la fogata como único testigo, casi mudo, de la que iba a ser mi tercera y última conversación con Jesús. Sus brazos descansaban sobre las piernas, cruzadas una sobre otra. El nazareno había abierto sus manos, recogiendo el calor sobre las palmas. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y sus cabellos y rostro se iluminaban y apagaban, a capricho del jugueteo de las llamas. Su expresión acogedora y apacible durante toda la noche se había vuelto grave. De pronto, el corazón me dio un vuelco. Brillante, tímida y sin prisas, una lágrima había hecho aparición en su mejilla derecha. Era la segunda vez que veía llorar a aquel extraño hombre. No respiré siquiera, conmovido e intrigado por aquel sereno y súbito llanto del Galileo. Jasón, ¿no duermes? ¿Sabes de la dureza de las próximas horas? Deberías descansar como todos los demás. Maestro, ¿por qué un hombre como tú necesita de la oración? El hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede aplacarla mi Padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del Espíritu. Es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito. Mi espíritu empieza a estar afligido y yo también necesito del consuelo de mi Padre. ¿Es que la verdadera sabiduría está en el reino de tu Padre? Mi Padre es la sabiduría. Entonces, si yo rezo, ¿puedo saciar mi curiosidad e iluminar mi espíritu? Siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu. Ninguna súplica recibe respuesta, a no ser que proceda del espíritu. En verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi Padre solo obtiene cumplida respuesta cuando obedece a una ansia de conocimiento o consuelo espirituales. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre. ¿Por eso has insistido tanto en aquello de buscar el reino de Dios y su justicia? Sí, Jasón. El resto siempre se os da por añadidura. ¿Y cómo debemos pedir? Como si ya se os hubiera concedido. Recuerda que la fe es el verdadero soporte de esa súplica espiritual. Pero no siempre es así. Cuando las oraciones provienen en verdad del espíritu humano, a veces son tan profundas que no pueden recibir contestación hasta que el alma entra en el reino de mi Padre. Si el hombre no ha alcanzado el grado espiritual necesario y aconsejable para asimilar el conocimiento emanado del reino, deberá esperar en este mundo o en otros hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de la petición. El silencio no significa olvido. El hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres, pero estos pueden demorar las respuestas, a la espera de que el infante adquiera la suficiente madurez como para comprenderlas. ¿Debo pensar entonces que la demora en la respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo avance en el mundo del espíritu? Hay infinidad de respuestas indirectas, de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide. Pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco, es frecuente presagio de una contestación que llenará en su día a un espíritu enriquecido por la evolución. ¿Por qué resulta todo esto tan complejo? No, querido amigo.
El amor no es complicado. Es vuestra natural ignorancia la que os precipita a la oscuridad, o la que os inclina a una permanente justificación de vuestros errores. ¿De verdad el acceso al reino de tu Padre está al alcance de todos los mortales? El reino de nuestro Padre está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Solo los que despiertan a la luz del Evangelio lo descubren y penetran en él. ¿A quién aborrecer más? En el corazón de mi Padre no hay lugar para el odio. Deberías saberlo. Guárdate solo de los hipócritas, pero no viertas jamás en ellos el veneno de la venganza. ¿Quién es hipócrita? Aquel que predica la vía del reino celestial y en cambio se instala en el mundo. En verdad te digo que los hipócritas engañan a los simples de corazón y no satisfacen más que a los mediocres. ¿A quién estimas más? ¿A un hombre espiritual o a un revolucionario? Prefiero al hombre que actúa con amor, aquel que es capaz de amarlo todo. ¿Pero qué me dices de las injusticias? ¿También debemos aprender a amar a los que nos humillan o tiranizan? Cuando llegue el caso, pide explicaciones a tu hermano, pero nunca le odies. El mayor error de tu mundo es su falta de generosidad. El que conoce y practica el amor no suele tener necesidad de perdonar. Siempre está dispuesto a comprenderlo todo. La humanidad a veces se emborracha y embota con sus propios hallazgos y triunfos, olvidando que su auténtico estado natural reside en la serenidad de su espíritu. El día que despierte de tan pesado letargo, volverá sus ojos al sendero del amor, el único que conduce a la verdadera sabiduría. El cansancio empezaba a apoderarse de ambos, y de mutuo acuerdo decidimos descansar las escasas horas que restaban ya para el alba.